Vamos a meditar, hermanos, en la bendita palabra de Dios sobre un tema acerca de la conciencia. Y vamos a partir del Evangelio según Juan, capítulo 8. Evangelio según Juan, capítulo 8. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11, en el nombre del Señor Jesús. ¿Lo tenemos? Y Jesús se fue al monte de las Olivas, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él los enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le traen una mujer tomada en adulterio, y poniéndola en medio, dícenle: Maestro, esta mujer ha sido tomada en el mismo hecho adulterando, y en la ley Moisés nos mandó apedrear las tales. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia abajo, escribía en tierra con el dedo. Y como perseveraban preguntándole, enderezóse y díjoles: el que de vosotros esté sin pecado, arroje contra ella la piedra el primero. Y volviéndose a inclinar hacia abajo, escribía en tierra. Oyendo pues ellos, redargüidos de la conciencia, salíanse uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús, y no viendo a nadie más que a la mujer, díjole: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella dijo: Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Bien, vemos este acontecimiento, hermano, en el cual los escribas y los fariseos, como una provocación y para tentar al Señor Jesús, le traen una mujer tomada en adulterio, poniéndola en medio. ¿En qué consistía la provocación? Bueno, es que ellos dijeron para sí mismos: si la condena, la gente que le sigue, porque él enseña acerca del amor, acerca del perdón, quizás si él la condena, ya no le van a seguir, van a quedar decepcionados al ver que el Señor Jesús condene a esta mujer, aunque para ellos no era el Señor, solamente era Jesús, como hoy en día para muchos de los judíos solamente es Jesús, sin reconocerlo como Cristo ni como Señor. Por otra parte, estos hombres pensaron para sí mismos: y si dice que no se condena, que no hay que condenarla, entonces va a estar en contra de la ley de Moisés, porque la ley de Moisés dice que a las tales las apedreemos. Sin duda, ellos pensaron: aquí lo vamos a hallar en un callejón sin salidas, que no va a tener que decir, se va a sentir acorralado. Y bueno, ¿cuál fue la sorpresa? Que el maestro les da una gran lección y les dice, vamos a leer el versículo 7, ya que perseveraban preguntándole, enderezóse y díjoles: el que de vosotros esté sin pecado, arroje contra ella la piedra el primero. Note usted que normalmente este texto se dice de manera inversa o de manera equivocada, diciendo: el que de vosotros esté sin pecado, arroje
la primera piedra. Pero el texto para nada menciona la primera piedra, sino que habla de el primero en arrojar la piedra. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bueno, esta respuesta del Señor Jesús ante esa insistencia que perseveraban preguntándole, y que dice el versículo 6 que esto hacían o esto decían tentándole para poder acusarle. Jesús, hermanos, sabiamente les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra, o arroje contra ella la primera piedra. Y dice el versículo 8: y volviéndose a inclinar hacia abajo, escribía en tierra. Oyendo pues ellos, redargüidos de la conciencia, salíanse uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Esta palabra que el Señor les dio, hermano, los dejó seguramente perplejos. Ellos fueron los que se hallaron sin palabra que responder. Estos hombres, hermano, quedaron callados ante la palabra del Señor Jesús, que les redarguyó la conciencia y los dejó sin salida, más que se salieran de esa escena, de ese lugar. Y bueno, la tradición judía dice que el primero que tenía que lanzar la piedra era el esposo, el que había sido engañado. Seguramente, hermano, él fue el primero en ser redargüido de la conciencia. Seguramente empezó a recordar cuántas veces había faltado, posiblemente había sido infiel también. Y seguramente, hermano, él fue el primero en dejar la piedra y salirse. Y bueno, si esto hizo el esposo, repito, aunque esto no dice textualmente el texto, sin embargo, en la tradición judía, eran el esposo el primero que tenía que arrojar la piedra contra los que habían sido tomados en el lecho adulterando. Y además aquí hay otra cosa: ¿dónde estaba el hombre? La Biblia dice, la ley decía que ambos tenían que ser apedreados, pero seguramente se aprovecharon de esta pobre mujer. Vamos, pobre en el sentido de que era más frágil, más débil. El hombre tal vez tenía influencias, tal vez era un hombre con reconocimiento, con poder. Digo, el que adulteró con ella. Bien, esta palabra que el Señor les dijo, hermano, fue como cuando se echa una piedra a un charco de agua que aparenta tener agua limpia, pero una vez que usted le echa una piedra a esa agua o a ese charco, ¿qué pasa? Empieza a moverse toda la suciedad que estaba sentada en el charco y se descubre cuán sucia estaba esa agua. Pues algo similar sucedió aquí. Ellos, redargüidos de la conciencia, salíanse uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros o hasta los más jóvenes, y quedó solo Jesús. Y solo Jesús, hermano, fue suficiente para darle el perdón de pecados a esta mujer, pues el Señor, al no condenarla, le está perdonando. El Señor le dice: mujer, ¿dónde están los que
que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Ella dijo, Señor, ninguno. Qué gran alivio, hermano. Esta mujer estaba a punto de ser apedreada, ser muerta de una manera muy cruel, ser lapidada. Pero allí estaba el Salvador, que no solamente la salvó de aquella muerte física, sino que la salvó también de su alma, lo cual es aún más importante, hermano. Pues el Señor Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete, y le advierte, y no peques más. La Biblia dice, hermano, allá en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta. No solamente hay que confesarlos, no solamente hay que decir me equivoqué, sino hay que apartarse de aquellas iniquidades, de aquellos pecados. Si alguno confiesa su pecado y se aparta, será perdonado, hermano. Pero el que encubre su pecado no prosperará. El que lo esconde no prosperará. Pero el que lo confiesa y se aparta, ¿qué dice el texto de Proverbios 28:13? Alcanzará misericordia. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Bien, vamos a seguir, hermano, considerando esto acerca de la conciencia. ¿Será importante, hermano, la conciencia? Tan importante es, hermano, que Dios va a juzgar nuestra conciencia. Primero, vinimos al Señor con una conciencia sucia, una conciencia mala, hermano. Y el Señor, hermano, al perdonarnos, nos limpió nuestras conciencias de obras muertas. Como dice allá Hebreos capítulo 9. La carta a los Hebreos capítulo 9. ¿Lo tenemos, hermanos? Voy a leer primeramente ahí el versículo 8 y 9. Amén. Bien, dice ahí la Escritura, dando en esto a entender el Espíritu Santo que aún no estaba descubierto el camino para el santuario, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie, lo cual era figura de aquel tiempo presente, en el cual se ofrecían presentes, es decir, en aquel tabernáculo, en aquel altar, se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfecto cuanto a la conciencia al que servía con ellos. Otra versión traduce este texto hablando de los sacrificios de la ley. No pueden hacer perfecta la conciencia de los que así lo adoran. Los sacrificios en el tiempo de la ley, las ofrendas en el tiempo de la ley, todo esto, hermano, la sangre de los machos cabríos, de los becerros, de las ovejas o de los corderos, de los diferentes animales que se sacrificaban, esa sangre, hermano, no era suficiente para poder limpiar la conciencia. Pero en este caso, hermano, el sacrificio de Cristo, la sangre de Cristo, pudo limpiar nuestras conciencias de obras muertas. Esto, hermano, lo que dice el versículo 9, nos enseña que cuando alguien vive
de manera religiosa solamente para cubrir las apariencias, haciendo el servicio a Dios de manera ritual, sin un arrepentimiento, como un mero formalismo. La conciencia, hermano, no se limpia. La conciencia, hermano, no se puede limpiar viviendo una vida religiosa o viviendo en un tipo de servicio a Dios que no es con arrepentimiento, que no es con un corazón humillado. Recuerde lo que dice allá el Salmo 51, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Eso es lo que Dios acepta, un corazón contrito y humillado. Pero cuando alguien hace las cosas sin humillarse, que no las hace con un corazón sincero, humillado, su conciencia, hermano, no se puede limpiar de esa manera. Vamos, hermanos, al versículo 13 y 14. Dice: en el nombre del Señor Jesús. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Esta es una pregunta retórica. Ya hemos dicho, hermano, que una pregunta retórica no es para poner en duda, no, sino más bien es para afirmar. Entonces aquí está diciendo la Escritura, hermano, que gracias al sacrificio de Cristo, gracias a la sangre de Cristo, que se ofreció a sí mismo sin mancha y sin contaminación, esa sangre de Cristo, hermano, es la que limpia nuestras conciencias de las obras de muerte. Me llama la atención que la palabra limpiar está en futuro. Limpiará vuestras conciencias. ¿Cuándo es cuando limpiará nuestras conciencias si el sacrificio de Cristo ya fue, hermano, hace cerca de 2000 años? Bueno, limpiará nuestras conciencias cuando nosotros nos arrepintamos, cuando nosotros vengamos a Él arrepentidos y que nos apartemos del mal. Entonces, hermano, es ahí donde limpiará nuestras conciencias de obras de muerte. Alabamos el nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Y de ahí en adelante, hermano, mire lo que nos demanda el Señor. Digo de ahí en adelante porque lo que sucede cuando nos arrepentimos es que vamos al bautismo, obedecemos el bautismo en el nombre del Señor Jesús, como se le dijo a Pablo, que había sido un perseguidor, un injuriador de la iglesia. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 21. Ahí habla de ese momento en que somos bautizados y que nos arrepentimos. ¿Estamos ahí, hermanos? A la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva. N-O-S, nos salva. La Biblia dice, hermano, que nos salva. Hay quienes quieren desacreditar el bautismo o desmeritar el acto del bautismo, diciendo que es solamente un simple requisito.
Pero aquí dice la Biblia, no yo, está diciendo que el bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda. ¿Qué es lo que demanda, hermano, el Señor una vez que hemos sido bautizados? Una buena conciencia. La versión antigua dice, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo. Qué importante, hermano, también señalar que ahí dice la conciencia, una buena conciencia delante de Dios. ¿Por qué delante de Dios? Porque es Dios, hermano, que mira la conciencia, que conoce nuestra conciencia a la perfección. A veces, hermano, podemos ser juzgados de manera no recta, de manera no justa, pero el que nos juzga realmente, hermano, y que conoce nuestra conciencia, que conoce nuestra intención, es Dios. Por eso lo importante es mantener nuestra conciencia delante de Dios, mantener una buena conciencia delante de Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Y es que, hermano, la conciencia es tan importante que Dios nos va a juzgar también por la conciencia. Primera carta a los Corintios, capítulo 4. Primera carta a los Corintios, capítulo 4. Leemos ahí desde el versículo 1, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Ténganos los hombres por ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. Otra versión, o la versión 60, dice administradores de los misterios de Dios. Mas ahora se requiere en los dispensadores o en los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado de vosotros o de juicio humano, y ni aun yo me juzgo, porque aunque de nada tengo mala ¿qué, hermano? Conciencia. Mala conciencia. Hermano, Pablo podía decir esto con toda franqueza delante de Dios. Aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, mas el que me juzga, el Señor es. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual también aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará los intentos, es decir, las intenciones. ¿De dónde, hermano? De los corazones. Y entonces cada uno tendrá de Dios la alabanza. Quiere decir, hermano, que Dios va a juzgar, va a sacar a la luz lo oculto, lo que tenemos en nuestro corazón, lo que tenemos en nuestra conciencia. Y en ese juicio que el Señor va a hacer, manifestará o dará a conocer las intenciones de nuestros corazones. Y entonces, en base no solamente a nuestros hechos, sino también a nuestras intenciones y a nuestra conciencia, cada uno, hermano, tendrá juicio. Y si somos aprobados, cada uno tendrá de Dios la alabanza. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Qué importante entonces es no tener mala conciencia delante de Dios. Alabamos el nombre del Señor Gloria a Jesús. Dios. Hechos capítulo 23.
Libro de los Hechos, capítulo 23, versículo 1. ¿Lo tenemos, hermanos? Entonces Pablo, poniendo los ojos en el concilio, dice: varones hermanos, yo con toda ¿qué, hermano? Buena conciencia he conversado o me he conducido delante de Dios hasta el día de hoy. Qué importante que nosotros, hermanos, podamos decir delante de Dios: yo con toda buena conciencia he vivido, me he comportado delante de Dios, que ve todas las cosas y que conoce los intentos del corazón. Qué importante es que podamos decir: yo me he conducido o he vivido con una buena conciencia. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Ahí a la vuelta, en el capítulo 24, Pablo vuelve a decir esto, o algo similar a esto, hermano. Versículo 15 y 16. ¿Lo tenemos? Teniendo esperanza en Dios que ha de haber resurrección de los muertos. ¿Cuántos tienen esta esperanza? Así de justos como de injustos, la cual también ellos esperan. Y por esto procuro yo tener siempre, óigalo bien, siempre una conciencia como sin ofensa. La versión antigua dice una palabra sin remordimiento acerca de Dios y acerca de los hombres. Procurar siempre tener una conciencia sin remordimiento delante de Dios, acerca de Dios y acerca de los hombres. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vamos a ir, hermanos, a la primera carta a Timoteo, capítulo 1. Primera carta a Timoteo, capítulo 1. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí la palabra de Dios en el versículo 19. Manteniendo la fe. ¿Y qué más, hermano? Y la buena conciencia. Dos cosas que hay que mantener en nuestra vida: la fe y la buena conciencia, la cual, cuando dice la cual, se refiere a la conciencia, se refiere a la fe también, la cual, echando de sí, algunos hicieron naufragio en la fe. ¿Qué es un náufrago, hermano? Un náufrago es alguien que pierde el rumbo. Es alguien, hermano, que se pierde en el mar. Ese es un náufrago. Y bueno, alguien que no mantiene la fe y la buena conciencia se pierde el rumbo y es objeto de cualquier tempestad que lo puede inundar, que puede inundar su barca y sacarlo a una playa desconocida, o bien morir en el naufragio en el mar. En resumidas cuentas, alguien que sufre un naufragio es alguien que pierde el rumbo, es alguien que se pierde. Y eso puede suceder si nosotros perdemos la fe y perdemos la conciencia. Qué importante entonces que nosotros mantengamos una buena
conciencia. ¿Cómo está su conciencia, hermano? Yo no lo sé, pero Dios, que sí la conoce, Él sabe cómo está su conciencia. Él sí sabe, hermano, cómo se ha conducido, si con malicia o si se ha conducido sinceramente. Dios lo conoce todo, hermano. No perdamos, hermano, la fe y la buena conciencia. Si no queremos perder el rumbo y naufragar, no perdamos, no dejemos de tener una buena conciencia delante de Dios. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice aquí el versículo 1. Verdad digo en Cristo, no miento, dándome testimonio. ¿Quién le daba testimonio? ¿Los vecinos? ¿Las personas que lo rodeaban? No, hermano, se refiere a que le daba testimonio su conciencia. Aquí el primero, el que debe de dar, o quien debe de dar buen testimonio de nosotros, no es el vecino, no es otra persona, no es el compañero de trabajo, no es ni siquiera el compañero en el ministerio, no. Aquí lo importante, el testimonio más valorado es el testimonio de nuestra conciencia. Verdad digo en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo. Claro, una conciencia no cauterizada, una buena conciencia, una conciencia no basada en los afectos de la carne, sino una conciencia en el Espíritu Santo. Qué importante, hermano, que el principal en darnos testimonio sea nuestra conciencia. Aún si somos vituperados, si, como dijo el Señor, si sois vituperados, mintiendo, hermano, gozaos y alegraos si lo dicen mintiendo. Y sobre todo, hermano, gócese si su conciencia le da buen testimonio. Entonces sí, bienaventurados sois cuando os vituperaren y os persiguieren y dijeren de vosotros todo mal por mi causa mintiendo. Nos podremos gozar si nuestra conciencia nos da buen testimonio. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Volviendo ahí a la segunda carta a los Corintios, recordé una escritura que también habla del testimonio de nuestra conciencia. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 12. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Porque nuestra gloria es esta. ¿Cuál es nuestra gloria? ¿Que los hombres hablen bien de nosotros? No. ¿Cuál debe ser nuestra gloria, hermano? El testimonio de nuestra conciencia, que con simplicidad y sinceridad de Dios, la versión 60 dice que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría carnal, mas con la gracia de Dios, hemos conversado o nos hemos conducido en el mundo y muy más con vosotros. Esa es y debe de ser, hermano, nuestra gloria, que nuestra conciencia nos dé testimonio. Que otros mientan, que otros difamen,
que otros vituperen, que otros sean detractores, murmuradores, pero si nosotros, hermano, tenemos una buena conciencia, esa es nuestra gloria, el testimonio de nuestra conciencia. Alabamos al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Vamos ahí a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 13 en el nombre del Señor Jesús. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Y quién es aquel que os podrá dañar si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por hacer bien, sois bienaventurados. Por tanto, no temáis por el temor de ellos, ni seáis turbados, sino santificad al Señor Dios en vuestros corazones, y estad siempre aparejados para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Versículo 16, teniendo, ¿qué hay que tener, hermano? Buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, o sea, como los que hacen mal, ellos sean confundidos, los que blasfeman vuestra buena conversación en Cristo. Ahí está otra vez la exhortación, en este caso por la carta del apóstol Pedro, que tengamos una buena conciencia, para que en lo que murmuran de nosotros con calumnias, con mentiras, como de malhechores, ellos sean confundidos. Pero hay que mantener una buena conciencia delante de Dios. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Vamos ahí a primera carta a Timoteo. Vamos ahí a primera carta a Timoteo, capítulo 4. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y versículo 2. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí la palabra de Dios: empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán. Esa palabra apostatarán es apartarse. Se apartarán de la fe escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Versículo 2, que con hipocresía hablarán mentira y se acostumbrarán tanto a hablar mentira, hermano, que después la gente que se acostumbra a hablar mentiras se cree sus mentiras como si fueran grandes verdades. ¿Y por qué digo esto, hermano? Porque el versículo termina diciendo, teniendo cauterizada la conciencia. ¿Qué es, hermano, una conciencia cauterizada? Cuando alguien, hermano, tiene una llaga pequeña en alguna parte de su cuerpo, le cauteriza para que ya no siga supurando, para que ya no le siga doliendo. ¿Qué es? Le cauteriza. Bueno, pues como que le queman para que ya no siga doliendo. Otra versión dice de esta palabra cauterizada la conciencia, dice encallecida la conciencia. ¿Será bueno que se cauterice la conciencia, hermano, para que ya no duela? No, hermano. Porque la conciencia, hermano, es un regulador que nos dice si estamos bien o si estamos mal. Entonces, si se cauteriza la conciencia, se cierra esa función. O tomando la traducción que otra versión dice, encallece.
como que se hace callo la conciencia. Los músicos cuando empiezan a tocar, cuando son aprendices, tienen que practicar mucho. Los que tocan guitarra o los que aprenden a tocar guitarra dicen que hasta que se haga callo en las yemas de los dedos. Y mientras que se hace callo en las yemas de los dedos, pues les es doloroso tanta práctica, tanto apretar las cuerdas de la guitarra, pero cuando se les hace callo en las yemas de sus dedos, prácticamente ya están del otro lado, ya no les duele el estar apretando las cuerdas de la guitarra. Y bueno, eso literalmente pues es benéfico, pero en el caso de la conciencia no beneficia, hermano. La conciencia se debe de mantener abierta sin cerrarse. La conciencia, hermano, debe de estar viva, debe de estar ahí latiendo cuando hay algo mal y que cause dolor. Eso es bueno, hermano. Cuando alguien ofende a Dios y que le duele porque su conciencia le hace que le duela, créame, eso es bueno, porque eso le da oportunidad que se arrepienta, le da oportunidad que busque a Dios. Pero cuando a alguien ya no le duele y dice mentira tras mentira como si fueran grandes verdades, ofensa tras ofensa como si fuera lo más natural de la vida, ofender a su cónyuge, ofender a sus hijos, ofender a los compañeros de trabajo. Qué tremendo, hermano, cuando a alguien se le cauteriza la conciencia, que ya no le duele a hacer lo malo. Y cuando a alguien ya no le duele, hermano, es como dice ahí el texto, que con hipocresía. O sea, se muestra como si fueran de Dios, se muestran como si fueran piadosos, pero hacen maldad, piensan maldad y no les duele. ¿Por qué? Porque han llegado a grado que se les ha cauterizado la conciencia, se les ha endurecido la conciencia. Ya que cauterizar también es para endurecer aquella parte y que ya no siga doliendo. Bueno, es válido entonces también decir, se endurece la conciencia y el corazón. Vamos a ver ahí, vamos a seguir considerando ahí en Romanos capítulo 2. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí la palabra de Dios en el versículo 3 al 5. Y piensas esto, oh hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y hacen las mismas, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía a arrepentimiento. Hay quienes dicen, pues si yo estuviera mal, ya no me fuera tan bien o estaría siendo castigado. Pero aquí la palabra de Dios dice, ignoras o menosprecias esa benignidad de Dios, que son nuevas cada mañana sus misericordias, y por eso no hemos sido consumidos. Ignoras que su benignidad, la paciencia que Él ha tenido para contigo, es para guiarte a arrepentimiento. Versículo 5 dice, mas por tu dureza y por tu corazón. ¿Qué tipo de corazón, hermano?
no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Y esto, hermano, de la dureza de corazón y de un corazón no arrepentido, aplicará solamente para los incrédulos que no han llegado ni siquiera a ser bautizados. No, hermano, esto no aplica solamente para ellos. Recuerde que el mensaje a la Odisea es a la iglesia de la Odisea, era a los hermanos de la Odisea, y el Señor les dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. El Señor llama a que se arrepienta a la iglesia, a los hermanos. ¿Por qué? Porque hay hermanos que se han acostumbrado a pecar, se han acostumbrado a mentir, se han acostumbrado a ser negligentes en ciertas cosas que son deberes de un cristiano. Se han acostumbrado y se les ha cauterizado la conciencia. Yo recuerdo que cuando dejo de hablarle a una persona, hay algo, hermano, que me redarguye y me dice: ¿por qué no le hablaste de Dios? Y luego rectifico y pienso: bueno, en la primera oportunidad le voy a hablar de Dios. Sin embargo, cuando a alguien se le cauteriza la conciencia en el deber de hablar la palabra de Dios, ni se acuerda que es una responsabilidad de él hablar de Dios, hablar de la palabra, y solamente saluda como cualquier gente del mundo: buenos días, buenas tardes, etc., sin tomar en cuenta que es nuestro deber hablarles de Dios, hablarles del arrepentimiento, que su alma necesita un Salvador. Entonces, hermano, esto puede aplicar también para los que ya somos parte de la iglesia. Y solo por mencionar un ejemplo, pero hay quienes se acostumbran a decir mentiras. Y bueno, ya las creen, se las creen y las dicen como si fueran verdades. Y ya hasta las pintaron de blanco y se justifican diciendo: es que son mentiritas blancas. Las pintan de blanco. O hasta dicen: es que son mentiritas piadosas. Qué tremendo cuando a alguien se le cauteriza la conciencia en este sentido. Efesios capítulo 4. Carta a los Efesios capítulo 4, versículo 17 y 18. ¿Lo tenemos, hermano? Esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su sentido, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Y por qué viven así? ¿Por qué hay esa ignorancia en ellos, hermano? Por la dureza de su corazón. Y si hablamos de la dureza de corazón, sin duda también hablamos de una conciencia cauterizada, de una conciencia que se ha endurecido. Y esto, hermano, se lo dice Pablo a los hermanos de Éfeso, que no quiero o requiero en el Señor que no andéis más como las otras gentes que andan en la vanidad de su sentido. Ustedes, hermanos, no así. Ellos andan así por la dureza de su corazón, que a nosotros no se nos endurezca nuestro
corazón, que no se nos cauterice nuestra conciencia. Evangelio según Lucas, capítulo 11. Evangelio según Lucas, capítulo 11. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí la palabra de Dios en el versículo 27. Y aconteció que diciendo estas cosas, una mujer de la compañía, levantando la voz, le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que te criaron. Y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y juntándose las gentes a él, comenzó a decir: esta generación mala es. Señal busca, mas señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque como Jonás, gloria a Dios, porque como Jonás fue señal a los ninivitas, así también será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del austro se levantará en juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque vino de los fines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón. He aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás. ¿Cuál era la predicación de Jonás, hermano? De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y esto así, hermano, solamente esa era su predicación. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Pues el Señor dice que estos hombres, hermano, porque a la predicación de Jonás, ¿qué pasó? Se arrepintieron. He aquí más que Jonás en este lugar. Y cuando dice más que Jonás, se refiere a él mismo, al Señor Jesús. Y aquí tenemos, hermano, más que la predicación de Jonás. Tenemos la palabra del Señor Jesús. Aleluya. Y aquellos hombres, hermano, con una simple predicación, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Se arrepintieron y se humillaron y se pusieron en ayuno. ¿Y qué es la predicación que damos aquí de parte de Dios? No llama a su corazón y aún así no se arrepiente. Apocalipsis capítulo 9. Vamos a Apocalipsis 9. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos, hermanos? Qué tremendo cuando se cauteriza la conciencia, cuando se hace dura la conciencia, que ya no se duele por ofender a Dios. Dice aquí Apocalipsis 9, 20 y 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ¿qué dice, hermano? Aún no, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, para que no adorasen a los demonios y a las imágenes de oro y de plata y de metal y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Con una conciencia sin duda cauterizada, que ya no les duele hacer lo malo, mentir, aborrecer, dañar, ofender. Apocalipsis 16. Apocalipsis 16 dice ahí también el versículo 9 y 11. Y los hombres se quemaron con el grande calor. Voy a leer también el 8. Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y le fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene potestad sobre estas plagas. ¿Y qué pasó, hermano? Y no se arrepintieron para darle gloria.
no se arrepintieron, con una conciencia encallecida, es decir, con una conciencia cauterizada, no se arrepintieron. Dice el versículo 11, y blasfemaron del Dios del cielo por sus dolores. Bueno, leo también el 10. Y el quinto ángel derramó su copa sobre la silla de la bestia, y su reino se hizo tenebroso, y se mordían sus lenguas de dolor. Y blasfemaron del Dios del cielo por sus dolores y por sus plagas, y no se arrepintieron de sus obras. Qué tremendo, hermano, cuando alguien, aún viéndose en la condición como un enfermo, aún viéndose en la condición de ruina, ni aún así se arrepiente. Antes blasfema a Dios, maldice a Dios. ¿Por qué? Porque tienen una conciencia que se ha endurecido, una conciencia cauterizada que ya no le duele hacer el mal. Mantengamos, hermano, una conciencia sensible, una conciencia guiada por el Espíritu Santo, una conciencia, hermano, que sea buena delante de Dios, una conciencia sin remordimiento, y que esa conciencia, antes que cualquier otra cosa y antes que cualquier otra persona, nos dé testimonio